Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego Becerril y seguimos con esta serie de videos de fisiología del ejercicio de diversos temas que son una estrategia de aprendizaje para tener y profundizar en estos temas interesantes. Pueden ser tanto de la vida cotidiana o como para especialistas de la salud. Empezamos con el siguiente tema número 8, músculo esquelético y estructura y función. Como introducción tenemos que el sistema musculoesquelético es fundamental para permitir el movimiento, trabajando de manera íntegra con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La estructura muscular está conectada al hueso mediante tendones y cubierta por fascia profunda, que es de tejido conectivo. Los músculos están formados por fascículos, cada uno rodeado por perimicio, que contiene arterias y venas. Cada fascículo contiene endomisio, compuesto por fibras musculares. La unidad funcional del músculo es el sarcómero, formado por proteínas especializadas como actina, miosina, troponina y tropomiosina. Esta unidad funcional permite la contracción muscular. El retículo sarcoplásmico, las cisternas terminales, túbulos transversales o túbulos T participan en la liberación de calcio y activación de la contracción. La unión neuromuscular es la vía final para la activación de la fibra muscular mediante acetilcolina, que es el neurotransmisor. La acetilcolina desencadena eventos que facilitan la entrada y liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, modulando canales y bombas de calcio, potasio y sodio, permitiendo la contracción. La motoneurona y su axón hacen sinapsis con las fibras musculares. La contracción muscular, para explicarla fisiológicamente, se desarrolló una teoría que se llama teoría del deslizamiento de filamentos. Esta fue hecha en los años 70, en 1970, por Huxley y Huxley, algo así. Entonces, esta habla del deslizamiento del brazo de palanca miofibrilar, que involucra la cabeza de miosina y las tiras que son filamentos de actina. La cabeza de miosina tiene ATPasa, que hidroliza el ATP, es un proceso dependiente de energía. La miosina presenta forma de palo de golf o espermatozoide, tiene cola, cabeza y cuello. Me voy a poner de este lado para poder aquí presentarles imágenes. Entonces, existen miles o millones de cabezas de miosina que deslizan la actina, esta con forma de rosario. Principalmente, la unión actina-miosina se ha denominado golpe de movimiento, golpe de fuerza y golpe de deslizamiento. El verdadero motor molecular de la contracción es la cabeza de miosina. El MCH y MYH, que es Myosin Heavy Chain y cadena pesada de miosina, define subtipos de miosina, por tanto diferentes grupos musculares, y una de sus características clave es la velocidad de la hidrólisis del ATP. El sarcómero básicamente está ubicado entre dos discos Z. Los iones de calcio son liberados por el retículo sarcoplásmico, se une a la tropomiosina C. Al unirse al calcio, la troponina cambia de forma y desplaza la tropomiosina, dejando libre el sitio de unión de la actina. Con la hidrólisis del ATP, la energía liberada activa la cabeza de miosina, que se une a la actina, libera fosfato inorgánico y fortalece la unión. Al liberarse el adenosindifosfato, la cabeza de miosina se desplaza hacia la línea media, generando un golpe de fuerza. La unión de nuevo ATP desacopla la miosina de la actina e inicia otro ciclo. Cuando disminuye el calcio disponible, se tapan de nuevo los sitios de unión y la cabeza de miosina se retorna a su posición inicial, sin punto donde unirse. Es decir, es un ciclo que se puede repetir y que su fase final es lo primero que puede hacer. Entonces, los moduladores de la contracción son la troponina y la tropomiosina. La estructura pasiva y dinámica es básicamente titina y nebulina, que otorgan estabilidad y elasticidad al sarcómero. La titina funciona como un resorte que va de disco Z a disco Z. Al estirarse y contraerse, contribuye a que el sarcómero regrese a su estado original. Ahora, la fatiga muscular es importante porque si hay contracción, ¿qué pasa cuando hay un exceso de contracción? La fatiga inicia desde la primera contracción hasta, dependiendo el tiempo y el tipo de contracción. Ya sabemos que tenemos contracción concéntrica, excéntrica e isométrica y algunas otras que vienen siendo combinaciones de estas. El metabolismo energético determina la intensidad y duración del ejercicio y su relación con la fatiga neuromuscular. Hay una clasificación de intensidades de ejercicio que involucra una relación entre fuerza, tiempo y metabolismo. Vendría siendo, lo pondré en una tabla aquí también. Vendría siendo la moderada, la fuerte, muy fuerte y la severa. En la moderada hay un aumento aumenta el lactato, que esto indica una intensidad relativa o cuánto lactato se utiliza. Hay un 50-75% de la capacidad cardíaca, un 70% del uso del VO2 máximo y una percepción del esfuerzo media. Tampoco es moderada, ¿no?
Después, en la categoría fuerte, tenemos a la intensidad de relativa o uso de lactato vendría siendo ya activa, o sea, ya se está utilizando un lactato significativamente. La capacidad cardíaca llega del 76 al 86%, el VO2 máximo del 60 al 75% y se percibe como un esfuerzo difícil. Después tenemos a la muy fuerte, donde el lactato ya es elevado, ya es más elevado todavía. Llegamos a un 86 hasta el 100% de la capacidad cardíaca, es decir, vas a estar a tope. Y el VO2 máximo igual llega del 76 al 100%, percibiéndolo como un esfuerzo muy fuerte. Y ahora llegamos a la última, que es la severa, donde el lactato llega a sus niveles máximos, la capacidad cardíaca llega al máximo, el VO2 máximo también llega al 100% y se percibe como un esfuerzo de ya, que se conoce, bueno, aquí en la tabla lo marca como all out, pero se conoce como al fallo. Cuando alguien llega al fallo muscular donde ya no es posible generar una contracción suficiente, que esto es muy conocido en el gimnasio, pues el all out exercise vendría siendo intensidad severa o ir al fallo, no es necesaria para el máximo. Es decir, hay un riesgo de tetanización y temblores por pérdida de control. Por lo tanto, no es necesaria para decir que llevaste un ejercicio intenso o adecuado o sano. Los calambres musculares tienen distintas teorías. Primero está la deshidratación y desequilibrio electrolítico. Y después tenemos al aumento de excitabilidad de las neuronas motoras, que esto se origina en el sistema nervioso central y genera calambres como mecanismo de protección por la fatiga. Un ejemplo de esto es que en un maratón sin adaptación adecuada aparecen calambres a partir del kilómetro número 30 o probablemente antes si no te preparaste lo suficiente. La estrategia o lo ideal sería entrenar de 7 meses a un año para prevenir calambres y mejorar la tolerancia a esta fatiga. Para esto es importante saber que los calambres no se dan únicamente no se dan por el tema que se ha creído, se podría decir comúnmente, que es porque no tomas suficiente agua, te faltan minerales, deberías de comer mejor o ese tipo de cosas, que si bien la nutrición es importante, los calambres principalmente se dan porque el músculo donde te dio el calambre no está del todo ejercitado o no está acostumbrado a la carga que está recibiendo. Por ejemplo, algo que podríamos hacer para evitar o mejorar esta situación en los calambres es realizar estiramientos de forma pasiva, es decir, músculo totalmente relajado y tú realizar el estiramiento o entrenándolo frecuentemente, no como tal un entrenamiento de todos los días, pero por lo menos poder entrenarlo moderadamente sin ni siquiera tener tanta intensidad ya sería una buena forma de evitar estos calambres que se están dando, ¿no? Ahora, para la fatiga, pues tenemos tipos de fatiga. La periférica, que vendría siendo el agotamiento de neurotransmisores y sustratos que afectan a la contracción, por ejemplo la falta de acetilcolina. Hay una fatiga central, que vendría siendo la reducción de señales del sistema nervioso central hacia el músculo y se potencia por dieta desbalanceada, hipoglucemia y falta de energía. El calambre busca evitar desgarros principalmente porque si el calambre vendría siendo el mecanismo de defensa para decir si ya no puedes realizar la contracción, entonces si ya no hay suficientes recursos para poder realizarla de manera sana, pues hace el calambre y te fuerza a tener que estirarlo y ya dejas de hacer esa contracción, ¿no? Entonces, pues lo mejor se podría manejar justo con los estiramientos lentos y al máximo tolerable, o sea, no lo más que se pueda. Ahora es importante saber que hay tipos de fibras musculares, igual dejaré una tablita aquí. Hay 3 tipos por lo menos que son de interés: tipo 1, tipo 2A y tipo 2X o 2B. Distintos autores lo manejan así. Las características vendrían siendo del tipo 1, que son fibras lentas, fibras de color rojo, oxidativas fácilmente y que son resistentes a la fatiga. Las tipo 2A son intermedias y rápidas principalmente. Son mixtas en cuestión de su oxidación y pues que también son glucolíticas. Es decir, que pues utilizan glucosa como fuente de energía. Y las fibras 2X o 2B son rápidas, blancas, tienen la ATPasa rápida, es decir, que que utilizan el ATP de forma más rápida, casi se podría decir explosiva, y son altamente fatigables. Hay diferencias por isoformas de MHC y velocidad de ATPasa. La plasticidad muscular o dinamismo muscular tiene la capacidad de cambiar el perfil de tipo de fibras según el entrenamiento y el tipo de movimiento, influenciada por el sistema nervioso central o sistema nervioso en general.
Los corredores de larga distancia tienen de un 70 a un 80% de fibras tipo 1, es decir, de baja fatiga, y 20 a 30% de tipo 2 asociado a la resistencia. Los animales, como por ejemplo el chita, presentan una mayor proporción de fibras tipo 2B, que son rápidas y, como dije, casi explosivas, ¿no? de máxima velocidad y de baja resistencia. Por eso es que pueden alcanzar velocidades increíbles en muy poco tiempo, pero solo por unos segundos, y ya de ahí se cansan y tienen que esperar mucho tiempo hasta poder volver a hacer ese tipo de actividad. Aquí les dejo unas tablas de básicamente el tipo de fibra. Primero tenemos una de principales características de las fibras musculares, donde vendría siendo la velocidad de contracción, bueno, comparando estos tipos de fibras, ¿no? Velocidad de contracción, capacidad oxidativa, glucolítica, resistente a la fatiga, densidad mitocondrial, densidad capilar y tipo de actividad, que es importante para entender las diferencias de estas fibras musculares, ¿no? Lo relevante vendría siendo el tipo de actividad y la velocidad de la contracción. La resistencia a la fatiga, ¿por qué no? Las fibras tipo 1, velocidad de contracción es lenta, tienen una resistencia a la fatiga alta y tipo de actividad principalmente en ejercicios aeróbicos, es decir, tales como correr, hacer cardio, ese tipo de cosas, ¿no? Las fibras tipo 2 o 2A, bueno, aquí aparecen más tipos de fibras, pero pues sí, son moderadamente rápidas, es decir, son el nivel y punto medio entre las fibras 2X y 2B a fibras tipo 1. Son de resistencia a la fatiga levemente alta, es decir, también se fatigan, pero pueden estar más tiempo activadas, y son tipo actividad anaeróbica a largo plazo, tales como hacer ejercicios de fuerza principalmente por un tiempo moderado. Y las fibras tipo 2 o 2X, 2B tienen una velocidad de contracción más rápida, tienen una resistencia a la fatiga intermedia y casi baja, o sea, más baja respecto o comparando con el tipo 1 y tipo 2A, y son presentes en tipo de actividad anaeróbica, justo y específicamente en ejercicios de fuerza. Por ejemplo, en el gimnasio es muy común, cuando realizas un ejercicio, ponle tú una sentadilla, cuando tienes que hacer la parte concéntrica donde te levantas de la sentadilla para ahora estar parado, pues es donde se utilizan principalmente fibras tipo 2, ya que son ejercicios de corta duración, explosivos, que requieren mucha fuerza, pero que después de hacer pocas repeticiones ya estás fatigado y ya te cansaste. Después tenemos que las acciones musculares también podrían ser dinámicas o estáticas. Dinámicas vendría siendo estar haciendo movimientos, tales como en una contracción concéntrica o excéntrica. La concéntrica disminuye la longitud del músculo. De nuevo, vamos a utilizar el caso del brazo, del bíceps, que es el más fácil de poner como ejemplo. Las concéntricas disminuyen la longitud del músculo y hacen un acortamiento, es decir, que así se podría hacer mi bíceps extendido, y ahora contraído es más corto, ¿no? Cuando está extendido llega hasta acá, casi hasta acá, pero cuando está en una contracción concéntrica es más corto, ¿no? Ahora, en excéntrica aumenta la longitud del músculo y se alarga haciendo con un alargamiento controlado, es decir, la fuerza que tiene para contraerse ya no es suficiente, y aunque sigue en contracción, pues me está ganando la fuerza, y ahora, aunque el músculo está contraído, se está extendiendo, ¿no? Se está haciendo más largo, aunque siga contraído. Y la contracción estática o isométrica principalmente se relaciona con ejercicios de contracción isométrica. La longitud muscular no cambia, es decir, puedo yo estar en fuerza así, manteniéndola sin que cambie la longitud para nada, no hay acortamiento de rango de movimiento, pero la longitud no cambia y se produce fuerza sin movimiento articular, es decir, no afecta para nada a la articulación, por lo que es un ejercicio o son movimientos realmente controlados y menos nocivos, se podría decir. No quiere decir que no debas de hacer ejercicios con contracciones concéntricas o excéntricas. Es muy importante llevar una rutina muy diversa de ejercicios. Y con esto terminamos el tema 8. Chao.